Buenas noches. Rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el capítulo 19 del libro del Éxodo nos cuenta cómo hay ese encuentro, digamos, entre el pueblo de Israel, Moisés y Dios, ¿sí? Y la semana pasada hablábamos de que como el pueblo debía purificarse, les dice durante 3 días. 3 días, ¿sí? Importante eso. Bien, y dice en el capítulo 19, el versículo 16, dice: al tercer día, al rayar el alba, al amanecer, Cristo resucita, ¿sí? Al amanecer del tercer día. Bien, al amanecer, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía un humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Bien, vamos, como decía el destripador de Boston, vamos por partes. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, ¿sí? Los truenos, digamos, en el mundo semítico tienen varias interpretaciones, bueno, depende del rabino que lo interprete, ¿vale? Pero en principio es la voz de Dios, ¿sí? Los truenos, digamos, los relámpagos, es la voz de Dios. Y Dios le respondía con el trueno. Esta es la cosa. Si os acordáis, cuando Pablo cae camino de Damasco, Jesucristo le pregunta: ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta es: ¿por qué me persigues? La pregunta tenía que haber sido: ¿por qué persigues a la iglesia? Sin embargo, Jesús pregunta: ¿por qué me persigues a mí? A mí. Porque hay una identificación total entre Cristo y su iglesia. Digan lo que digan, sí. Hay una identificación total entre Cristo con su iglesia. A veces pobre, a veces gloriosa, a veces heroica, y otras veces cobarde, ¿vale? Hubo truenos y relámpagos, sí. La voz de Dios. Bueno, pues los que estaban con Pablo no oyeron nada, o sea, oyeron un trueno, les pareció un trueno, ¿sí? Lo que oían los israelitas les pareció un trueno, ¿sí? Y sin embargo era la voz de Dios, ¿sí? La voz de Dios. Bueno, según los rabinos, sí, por lo general suelen decir que es la voz de Dios, sí. Pero algunos dicen que son ángeles, ¿sí? Ángeles. Otros dicen que son ángeles caídos, ¿sí? Ángeles que viven en las alturas y que en un momento determinado pueden causar un destrozo brutal. Jesucristo, que es hijo de Israel, cuando van a predicar el Evangelio, dice: veía a Satanás caer como un rayo. ¿Vale?
De todas maneras, digamos, toda esta teofanía, toda esta manifestación de Dios asusta. O sea, es como un parque temático, ¿no? Donde todo aquello que visceralmente puede asustar al ser humano, ¿sí?, se da, ¿no? El fuego de un volcán, una tormenta con aparato eléctrico brutal. Recuerdo una vez, perdonad que cuente una anécdota, ¿vale? Recuerdo una vez volando a Perú, a Lima, sobrevolando Bolivia, el altiplano boliviano. Era de noche y nos pilló una tormenta eléctrica de esta con aparato eléctrico brutal. Iba el avión de lado a lado, ¿sí? Y yo recuerdo como los matrimonios que había, las parejas que había en el avión, se abrazaban, ¿sí? Y les entró una fe de repente, no os podéis imaginar. La gente rezaba como bestia, ¿sí? De repente los ateos, los agnósticos, los que se ríen de Dios, ya no se reían de Dios, porque aquello iba en mitad de la noche, ¿no?, llegando a Lima, a Perú. Bien, esto es lo que pasa un poco es algo antropológico, digamos, o algo teológico, ¿sí? Cuando uno quiere acercarse a Dios, hay una barrera, ¿sí? Hay varias barreras, pero la barrera principal, digamos, es el miedo. Los querubines que hablábamos de la puerta del jardín del Edén. En el jardín del Edén, Dios puso querubines para dar miedo. Esos querubines en realidad no hacen nada, no tienen, ¿vale? Y puso, dice, la espada de llama flameante. ¿Qué es la espada de llama flameante? Una llama de fuego. Es el trueno, ¿sí? Es la voz. ¿De acuerdo? Oíd la voz. Bien, eso en teoría, digamos, no nos asusta hasta que nos pasa. Hasta que nos pasa, ¿sí? Entonces, ¿por qué uno no quiere saber acerca de esto? Porque da miedo. Da mucho miedo, ¿sí? Porque una cosa es que te hablen de Dios y otra cosa es que Dios te hable, ¿sí? Es diferente, porque ahí no hay donde esconderse, ¿sí? Si los hombres te atacan, digamos, te puedes defender. Pero si el que te ataca es Dios, entonces no te puedes... Dime dónde te vas a esconder, no te puedes esconder. No es que te ataque, quiero decir, si te dice algo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es decir, no, es una alucinación, no es una... ¿no? Con algunas drogas uno consigue un estado mental, no sé cuánto, ¿no? Bien, el tema es que acercarse a Dios, digamos, en principio da miedo. Dice que el árbol del jardín del Edén estaba a la distancia del brazo, o sea, ¿dónde está el cielo? El cielo lo tenemos al alcance de la mano, dice. Puso querubines y la espada de llama flameante en la puerta del jardín del Edén. Pone los querubines hoy y la llama flameante, entenderme todo esto entre comillas, en la puerta del jardín del Edén hoy. ¿Por qué? Porque podemos alargar la mano y coger del árbol de la vida. Porque puedes pasar a comulgar cuando quieras. Puedes pasar a comulgar cuando quieras, ¿vale? Bien. Y dice truenos y relámpagos, ¿vale? Y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompetas, ¿bien? Una densa nube sobre el monte. La nube, o sea, lo que tiene una nube es que cuando estás dentro de la nube no ves, no sabes dónde está el norte, el sur, te desorientas, ¿sí? Y es el escondite perfecto, por decir así, como la noche. En la noche, en la oscuridad total, no se ve si alguien está contigo en la misma habitación que tú o no. Dentro de una nube ocurre lo mismo, ¿sí? No, te desorientas, no sabes para dónde ir. Es como cuando uno, no sé si os habrá pasado alguna vez, piensa, ahí va, y ahora es por la mañana o por la tarde, ¿a qué hora estamos?
¿Qué hora es? Entonces uno tiene un momento ahí que no sabe a dónde, como los enfermos en los hospitales, ¿no? Que a veces se desorientan y se les va la pinza, ¿no? Pues una cosa así, ¿no? ¿Por qué? Para ocultar, digamos, la Shekinah, la presencia de Dios, ¿vale? Dios es un Dios escondido y se esconde, ¿vale? Aquí hay todo un juego de artificios, ¿no? O sea, el resonar de la trompeta de cada vez más potente, la nube encima de la montaña, el fuego, como un volcán descomunal, y dice que estaban allí temblando de miedo, y dice Moisés, bueno, pues ahora venir que vamos a subir al monte. ¿Subir al monte? ¿Quién quiere subir al monte cuando el monte está echando fuego? No, porque nos matará. Si vamos a la puerta del jardín del Edén, los querubines nos devorarán. Y la espada de llama flameante, la voz de Dios o el ángel, nos partirá por la mitad. ¿Vale? Bien. Aunque parece eso, resulta que es todo lo contrario. ¿Sí? Una vez pasado el miedo, digamos, detrás del miedo está Él. El arca de la alianza siempre estaba a oscuras, estaba tapada con un velo. Y dentro del velo solo había oscuridad. Con lo cual, a ver quién era el chulo, digamos, el tío, que tenía narices para meterse ahí dentro. Ahora no se podía porque la ley lo prohibía, ¿verdad? Pero ¿quién se metería en una habitación a oscuras solamente con Dios? No se metería nadie más que aquellos que amaran a Dios. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bien. Os cuento una pequeña historia de Santa Teresita de Lisieux acerca de esto, ¿vale? En el convento de Santa Teresita había un cuadro del niño Jesús durmiendo, digamos, con una pelota rota, una pelotita de jugar. Jugar, los niños juegan a las pelotitas, ¿no? Por una pelotita rota, ¿no? Entonces a Santa Teresita le pasó que tuvo una época, un momento de fascinación, como en todo enamoramiento, ¿sí? De un enamoramiento de Jesucristo, donde el corazón le iba para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Una época de fascinación, un noviazgo, ¿sí? Y después vino una sequedad total, una sequedad absoluta, una noche oscura, ¿vale? Bien. Es en esa noche oscura, y ella lo comparaba, digamos, con el niño Jesús que estaba pintado en el cuadro de su convento, ¿no? Dice, tú, le decía a Jesucristo, tú has hecho conmigo que has jugado conmigo como la pelotita, la has abierto y al ver que dentro no había nada, pues la has dejado y te has dormido. Y ahora sigues dormido y yo aquí. Y estoy esperando que despiertes. Si sigue la marcha o no sigue la marcha, ¿no? Lo mismo le pasó a Ignacio de Loyola. O sea, una vez que él decide, digamos, llevar la vida que quería llevar, empieza a encontrar contradicciones impresionantes. Y él mismo dice, ¿qué clase de vida es esta? ¿En qué vida me he metido yo? ¿Vale? O tenemos el caso de Teresa de Calcuta, ¿no? Toda la vida dedicada a los pobres en una sequedad espiritual brutal. Una noche oscura, ¿vale? San Juan de la Cruz, o Teresita, o Santa Teresa de Jesús, ¿sí? Dice San Juan de la Cruz, entréme donde no supe, y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Quiere decir, me metí donde parece que nada parecía, donde no, en la oscuridad más absoluta, ¿sí? Y descubrí que en la oscuridad más absoluta allí me estaba esperando, ¿sí? Que era cuestión de estar, de no salir corriendo delante de los querubines, digamos. ¿Entendéis la historia? Entonces, ¿es necesario pasar por la noche oscura? Sí, claro que sí. ¿Es una prueba para el amor? Sí. Porque a nosotros nos gustaría, digamos,
Un amor que te hiciera latir el corazón todos los días, ¿no? Por Dios y por los demás y tal. Pero eso no es así. A ver, es así, pero eso necesita purificarse, ¿no? Necesita ser más concreto, ¿no? Más. Porque el amor adolescente, digamos, la época de fascinación dura 1 año, 2 años, ¿sí? Como mucho. Después viene la vida cotidiana, ¿vale? Y es en la vida cotidiana donde te quiero ver, ¿entiendes? Esta es la cosa. Esta es la cosa, en la vida cotidiana. Bueno, entrar en la nube. Hay un libro de espiritualidad católica que lo escribió un monje que se llama La nube del no saber. ¿Vale? Uno puede quedarse fuera y decir, no, ¿para qué voy a entrar yo en tontadas de estas? Uno puede quedarse fuera. Te puede pasar que te hayas convertido, ¿vale? Aunque el Señor te haya tocado el corazón, vale, muy bien. Y a los 6 meses, 1 año, estés en el banco de una iglesia y estés calentando el banco más seco que la higuera que maldijo Jesucristo en el Evangelio, ¿sí? Seco, diciendo, ¿y yo qué pinto aquí? Ahora es cuando no entiendo nada. Y entonces empiezan a pasar cosas absurdas alrededor, ¿no? Y tal. ¿Cuál es la tentación? La tentación es largarse y decir, para esto no. Bueno, pues la cuestión es, la tentación, o sea, la solución es quedarse, ¿vale? Y enfrentarse con los querubines, que son de cartón piedra, que no te van a devorar, ¿vale? Que no pasa nada, digamos, por rezar una noche entera, no pasa nada por eso. No pasa nada porque todas tus seguridades se vayan al carajo. No pasa nada porque piensen que estás como una cabra, que estás loco, ¿sí? No, por eso no pasa nada, ¿no? Es preferible que piensen que estés loco a que eres un santo. Es preferible que pases por loco, ¿no? Le dijeron una vez a San Felipe Neri, que se había hecho un cura muy popular, digamos, en Roma, en la ciudad de Roma, ¿no? Lo quisieron hacer cardenal, de la iglesia, premiarle, digamos, de alguna manera, toda su trayectoria, ¿no? Y él respondió en italiano, preferisco il paradiso. Prefiero el paraíso, ¿sí? Claro, las cosas muchas veces no son lo que parecen, ¿vale? Y hasta que no nos veamos en el juicio final no se va a descubrir el pastel, ¿vale? Porque tú igual piensas que ese es tonto, el otro es subnormal, el otro es no sé cuántos y que todo el mundo no sé qué y te llevas un chasco. O me llevo un chasco, ¿vale? Porque la cosa es que aquel que tú pensabas que era una inutilidad, pues resulta que no. Cuentan de San Francisco de Asís, que estaba con la porciúncula, con los primeros franciscanos, ¿no? Los primeros que le siguen, y le preguntó a Jesucristo, ¿a cuál de todos prefieres tú? De todos estos, ¿no? A Bernardo, al otro. ¿Cuál es para ti el favorito, el mejor? Y Jesucristo le respondió, fulanito. Un fraile que no pasaba, o sea, que pasaba desapercibido, que no. Que San Francisco igual ni se había fijado en él, o sea, había cruzado 4 palabras con él. Lo tenían como, ¿sabes? Pues ese era el favorito. ¿Vale? La nube, ¿vale? Entrar en la nube. Bien. En el Evangelio nos cuentan que Jesús sube al Monte Tabor y que allí se transfigura, ojo, en medio de una nube, ¿vale? Y aparecen Moisés y Elías, pero Moisés y Elías no habían muerto. Moisés y Elías, la ley y los profetas. Y en medio de la nube
pueden escuchar la voz de Dios los apóstoles en medio de la nube. Y hay una cosa interesante. ¿Por qué no salen corriendo los apóstoles? Porque por la misma razón por la que tú y yo podemos entrar en el jardín del Edén cuando queramos, ¿vale? Porque la única vía, el único criterio, digamos, o la única para poder entrar dentro del misterio es la vía amoris. Solo el amor es fuerte como la muerte, dice el Cantar de los Cantares, ¿verdad? O sea, solamente el amor es capaz de entrar, digamos, donde nadie entraría, de hacer lo que nadie haría, de parecer tontos o locos a los ojos del mundo. San José María Escrivá decía, si tú no quieres mi honra, ¿para qué la quiero yo? esta es la cosa, ¿no? Si tú no quieres mi buen nombre, ¿para qué demonios lo quiero yo? A mí que me importa todo esto. No, papá y la madre que los... Bueno, ¿qué te importa? O sea, no importa nada. No importa nada, ¿vale? Bien, entonces, dentro de la nube, ¿vale? Dentro de la nube. Quizás, bueno, en la transfiguración es donde pueden escuchar Pedro, Santiago y Juan la voz de Dios, ¿no? Este es mi hijo amado, ¿vale? Escuchadle, dice, escuchadle, como al trueno, escuchadle. A los hijos de Zebedeo les llamó Boanerges, los hijos del trueno, ¿no? Bueno, escuchadle, porque eso es importante, escuchar. Dicen los judíos que el primer mandamiento no es amarás al Señor tu Dios, sino escucha, oh Israel, amarás al Señor tu Dios. O sea, es más importante escuchar, primero escuchar y después amar, ¿vale? Pero primero hay que escuchar, ¿vale? En la ascensión de Jesús a los cielos, dice en los Hechos de los Apóstoles, que una nube le cubrió, lo tapó. Que es lo que la experiencia espiritual que tenemos todos los católicos, todos los cristianos, ¿sí? Que hay un tiempo de gracia fantástica donde el Señor está presente, donde todo es maravilloso, tal y cual, y de repente una nube. ¿Y ahora qué? ¿Ahora te mantienes en el sitio? ¿O qué haces? Dice, y desde aquel momento, en la sinagoga de Cafarnaúm, y desde aquel momento ya los que le seguían ya no querían ir con él. Cuando dijo lo del pan de la vida, yo no quería, no, ya. La misma gente que le aclamó en el Domingo de Ramos diciendo, bendito el que viene en nombre del Señor, de nuestro Padre David, para arriba y para abajo. Son lo mismo que unos días más tarde van a decir, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque ha desaparecido esa gloria. Porque ha desaparecido la fiesta, y entonces, cuando llega el momento de sufrir un poco, ¿vale? ¿Cuántos años puede uno? Imagínate que tú haces una promesa de por vida, ¿no? Prometes, yo qué sé, ¿no? A mí hay una cosa una anécdota que me gusta, ¿no? Dicen que en la tumba de Marilyn Monroe, en Hollywood, ¿sí? En Los Ángeles, me parece, bueno, no sé, donde está enterrada, que todos los días hay flores frescas. Y yo me pregunto, ¿quién demonios mandará flores frescas a la tumba de Marilyn Monroe? ¿Por qué? O sea, ¿cómo? ¿Para qué? Sin embargo, en eso se detecta que hay mucho amor, ¿sí? Porque Marilyn Monroe no puede devolver el favor. No lo puede devolver. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, poder amar sin que haya toma y daca, digamos, es romper, digamos, una relación con Dios que podría ser una relación comercial. Yo rezo el rosario y tú bendices a mi familia, por una relación de verdad. Es decir, yo rezo el rosario y si bendices a mi familia te lo agradezco. Y si no, bendito sea tu santo nombre. Ya está. Y aguantar en eso y se acabó.
¿entiendes? Y que es que así me haré viejo y me moriré. Pues claro, como todos. ¿Entiendes? Bueno, una tercera vez que aparecen las nubes del cielo, ¿no? Es que en la parusía, digamos, el Señor ha de volver. Y no creéis que a la Iglesia le gusta pensar que esto ocurrirá en un futuro indefinido, ¿no? Sino más bien será un futuro perfecto. Él volverá entre nubes, ¿vale? Con los ángeles de Dios y resucitarán a los muertos. Y dice la primera carta de los tesalonicenses y la segunda, ¿no? Seremos llevados al encuentro de Dios en los aires, en las alturas, y así estaremos siempre con el Señor, dice San Pablo, consolados mutuamente con estas palabras. ¿Por qué? Porque es necesario pensar que, aunque eso pueda ocurrir dentro de 200 años, puede ocurrir hoy. Es la parábola de las vírgenes que hemos visto hace poco en la liturgia de la misa del domingo, la parábola de los talentos o la parábola de las minas, ¿sí? Jesucristo viene y viene con poder, ¿sí? Y destruirá todo principado, potestad y poder y pondrá todo, digamos, a los pies de Dios. Y ha de volver a juzgar a los vivos y a los muertos. Así lo decimos en el credo, ¿sí? Ha de volver, va a venir. Independientemente de que sea dentro de 200 años o que sea esta noche, ¿vale? Lo cierto es eso, pero también es verdad que cuando a ti te da un infarto, cuando a mí me da un infarto, ese momento, la parusía, digamos, la llegada de Jesucristo, llega ya, es inmediata, ¿entiendes? Es inmediato. Entonces todo este rollo que os cuento de los querubines y de la nube, de la espada, la palabra, ¿no? La espada vibrante, la voz de Dios, ¿no? Todo eso lo entiende uno en un momento. ¿No ves? Ya no hace falta que te cuente un cura en YouTube, nada, ¿vale? ¿No ves? Tú, ya es tu cosa, ¿vale? Lo único que ha hecho el cura ese es decir, asusta, ¿verdad? Vale, pues entonces, ahora vamos como el pueblo de Israel, como asusta. Vale. Ahora venir todos, que vais a oír la voz de Dios, pero de verdad, aquí cerca del campamento están todos. Al final le dirán, sube tú, y ya nos contarás que, ¿vale? La nube, ¿vale? No hay ningún no es una maldición, digamos, vivir en la oscuridad de la fe o la noche oscura. Sí. Dice San Juan de la Cruz, y me abatí tanto, que subí tan alto, o sea, bajé tanto, que subí tanto, que a la caza di alcance. O sea, que lo que yo andaba persiguiendo, no buscándolo, lo conseguí. Nada. Sin tener ni querer grandes alegrías, ni grandes, sino estar bien, pues ya está, así es, ¿vale? Porque el amor consiste en eso, ¿no? ¿O no? O consiste en la época de fascinación, de atracción y tal, de besos y cariñitos, ¿sí? De la primera vez, de no sé cuántos, de no sé qué. ¿O es algo más serio? Podéis preguntar a Google Matrimonio, si estás casado, el que me escucha, ¿qué es lo mismo? ¿El tiempo del noviazgo o tu primer año de casado? ¿O ahora que llevas 25 años casado con tu mujer y está gorda? Dime, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿O forma parte de un proceso? ¿Sí? Forma parte de un proceso. Bueno, el tema de la nube, ¿vale? Si alguno está en las nubes, por decirlo así, si alguno está metido en ese lugar donde uno no sabe, ni entiende, ni quiere entender, ni está en el mejor lugar, ¿vale?
cuando no hay compensaciones humanas compensaciones sobrenaturales, digamos, que te estén en el mejor sitio, porque ahí es donde se fragua todo, ¿sí? Ahí es donde se ve realmente si tú crees o no crees, si estás en lo que estás o no estás, si eres un mercenario o un charlatán, digamos, o realmente te metiste en esto pudiendo hacer cualquier otra cosa. Te metiste en esto por amor a Jesucristo, sin más. Ahí es donde se ve. Bueno, pues os voy a dejar, ¿vale? En la nube, ¿vale? La nube no es esa historia que cuentan de internet, sino la nube es la nube del no saber, de estar donde uno no sabe dónde está el norte y el sur, pero uno sabe que en esa nube se esconde también Dios mismo, como en un cuarto oscuro, ¿sí? Bueno, en una iglesia, ¿sí? Uno no ve más que un sagrario, una lucecita roja encendida, pero si lo sientes, el Señor te da la historia de tener un arrebato místico, pues estupendo. Y si no, estupendo también, ¿vale? Bueno, pues nada, lo dejamos, nos quedamos ahí en la cima del Horeb, ¿vale? En la cima del monte Sinaí, y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Si alguno está en la nube, que no se preocupe, no pasa nada, ¿vale? Hasta luego.